La doctora Virginia Azar, médica especialista en infectología, integrante del equipo del Hospital Centenario de Gualeguaychú. Doctora, mucho gusto, gracias por atendernos. Mi nombre es Gonzalo Schmidt. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación al programa. No, por favor, estamos para eso y sobre todo como medio de comunicación lo mínimo que podemos hacer es concientizar cuando en temas de salud público, digamos, se trata justamente. En mi caso no creo mucho en los días D, pero qué bueno es esto, ¿no? A veces los días D para llevar este mensaje de concientización y sabemos que a lo largo y ancho de la provincia y el país va a haber justamente diferentes tipos de testeos también, pero ¿cómo estamos parados en este momento, ¿no? Como provincia de Entre Ríos en cuanto al VIH-Sida. Bueno, en principio también para empezar a introducir lo que es el Sí. consultorio amarillo, nosotros somos un equipo de trabajo multidisciplinario, nos desarrollamos en el Hospital de Gualeguaychú, que contamos con un equipo de infectólogos, clínicos, enfermeros que trabajan especialmente en estos temas de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, administrativos, con el objetivo de brindar un tipo de asesoramiento y atención amplia y dirigida a la comunidad. Somos un Perfecto. espacio abierto, es decir, las personas pueden venir todos los días a consultarnos y allí se le brinda todo tipo de atención para que el paciente pueda encontrar los caminos adecuados para su atención, para su patología o para sus dudas o para lo que sea. Bien, y más allá del nombre, ¿ustedes funcionan así en un consultorio en particular o hay cartelería, por ejemplo, para alguien que no sabe? Imagino que en Gualeguaychú la mayoría de la comunidad conoce este consultorio, pero hay cartelería indicativa, ¿cómo hacen para llegar a ustedes? Porque a veces para alguien que no sabe, ¿no? Por ahí es difícil de llegar al lugar. Sí, nosotros estamos dentro de la zona de los consultorios del hospital, somos el consultorio número 4, tiene una cartelería que dice consultorio infectología o consultorio amarillo, cualquiera de los dos nombres. Y bueno, como les decía, es un espacio abierto, nosotros trabajamos todos los días en un horario bastante amplio. Ujú. Y es un espacio que pueden el paciente acercarse voluntariamente y poder ser atendido, lo cual esto resulta muy beneficioso a la hora de que un paciente de repente se entera o tiene un informe que lo asusta o que no sabe cómo resolver. Ese paciente es atendido en el día y se resuelve y se encamina. Y es muy importante cuando hablamos de VIH, porque VIH todavía sigue siendo una infección muy estigmatizada. Por ahí todavía se siguen hablando de conceptos muy viejos que no son los actuales. Hoy el VIH es una infección crónica, el paciente puede vivir toda su vida con VIH y tener una buena calidad de vida, una misma esperanza de vida que un paciente sin VIH. Y esto realmente es muy importante poder transmitírselo a los pacientes que de repente tienen un diagnóstico, no saben cómo encarar la situación o tienen mucho miedo por lo que por ahí era en el pasado, ¿no? Esto hoy es una pandemia ya de hace 40 años y que, bueno, hubo un montón de avances en la medicina y por ahí ya no era lo que es en un comienzo. Ujú. Sí, 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 por supuesto. ¿Y las personas van a consultar, se hacen el testeo, digamos, de diferentes edades? ¿Cómo están en este momento con respecto al tema? La realidad es que nosotros le hacemos el testeo a quien quiera hacérselo, Ujú. cualquier persona que viene y desea realizarse un test, puede ser de VIH, puede ser un test de sífilis, de hepatitis, que también son infecciones asociadas, Claro. se puede acercar y voluntariamente se le hace un test rápido que consiste en un pinchacito en el dedo, eso, tiene una gotita de sangre y con Ujú. eso en 10-15 minutos se entrega un resultado que, digamos, es altamente sensible, es un resultado tan fidedigno como el de sangre. Entonces, bueno, si la persona, digamos, con ese resultado ya tiene un resultado negativo, se queda, digamos, tranquila, o si es un resultado positivo, uno ahí lo aborda y se le dan los pasos a seguir. Ujú. Perfecto. Doctora, ¿y cuáles son las formas de transmisión y también de prevención? Porque por ahí uno cree que está todo clarísimo, que todo el mundo sabe todo y la verdad que hablando con la gente y uno mismo hay muchísima desinformación con respecto a estos temas todavía. Si bien ustedes están trabajando mucho a través de campañas de difusión desde hace años, etcétera, etcétera, todavía uno se encuentra con mucha desinformación y quizás es una deuda también de la educación, que ahora sí se ha avanzado también en ese aspecto. Pero ¿cuáles son, digamos, formas de transmisión y prevención, que es lo más importante?
Bueno, principalmente hablamos de más del 90-95% de los casos, la transmisión es sexual, es la vía más importante, sobre todo acá en este país. En otros países también tiene mucha relevancia lo que son el compartir jeringas o agujas, que también puede transmitir estas infecciones, o de la mamá a un hijo en el momento del embarazo o parto, cuando la madre no es testeada. Esas son las otras formas de transmisión, pero la realidad es que hoy la transmisión sexual por lejos es la más representativa. Y sí, hay muchísima desinformación y esto lo vemos porque tenemos, por ejemplo, muchísimos casos también de sífilis que tienen la misma forma de transmisión, y eso nos habla de que no se están utilizando los métodos de barrera, no se están utilizando el preservativo de forma adecuada, hay desinformación, hay dificultad para acceder a los mismos. Entonces, un poco tiene que ver el lema de mañana, que todos los primeros hay un lema, con respecto al Día de Lucha de VIH, es que lideren las comunidades, y es importante recalcar que es la comunidad, las organizaciones, en conjunto con el trabajo de los médicos y otros profesionales, quienes van a hacer que esta pandemia termine, porque tenemos que trabajar en conjunto también de las escuelas o de distintas organizaciones para fomentar lo que es la educación sexual. Claro, o sea, no es una cuestión del hospital solamente o del centro de salud. Es fundamental la intervención de varias instituciones, ¿no? Desde la casa, la familia o quien sea, después la escuela, después sí el centro de salud, el hospital, etcétera, etcétera. No solamente ustedes son de alguna forma, los responsables de llevar adelante este mensaje. Totalmente. Yo creo que la prevención tiene que iniciar desde otro lugar, ¿no? Desde el ambiente, digamos, hospitalario, del centro de salud, sino como tal cual lo estabas refiriendo, desde las distintas, desde el hogar, desde la escuela, donde sea, porque la verdad hay muchísima desinformación. Como te decía, lo estamos viendo porque se siguen viendo muchas infecciones, y es la verdad que todos los días lo vemos en el consultorio. Tenemos infecciones nuevas por VIH, por ahí, si bien son pacientes de todas las edades, pero tenemos mucha gente joven. Estamos hablando por ahí de 20, 25 años, y de VIH y de otras infecciones, también como el HPV, con lo que representa y demás. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es hablar de prevención. Y la otra es de que pueda la gente por lo menos testearse alguna vez. Lo ideal sería una vez al año que se puedan testear para las infecciones de transmisión sexual, pero al menos una sola vez, porque para terminar con la pandemia es necesario primero que todos los pacientes con VIH estén diagnosticados para que puedan ser tratados, y cuando están tratados el paciente VIH no transmite. Es decir, claro, el paciente con VIH tomando su medicación no transmite sexualmente la infección. Y si todos los pacientes se diagnosticaran, la pandemia terminaría. Y esto es un poco lo que propone la Organización de las Naciones Unidas, la ONU-SIDA, que si para el año 2030 el 95% de los pacientes se diagnosticaran, el 95% de ellos se trataran y el 95% de ellos tuvieran un virus indetectable, la pandemia terminaría. Perfecto. Y sobre todo el hecho de no tener temor, ¿no? Porque a veces por ahí somos muy vivos, pero después tenemos cierto miedo a ir a un centro de salud, al hospital, por qué dirán, me dolerá, no dolerá, demanda mucho tiempo hacer el testeo. Y como usted explicaba recién, es algo sencillo, ¿no? Simple, un simple pinchacito en el dedo, dijo, sacan un poquito de sangre y a los minutos ya está listo el estudio, el análisis o como se llame, ¿no? Sí, tal cual, es 10-15 minutos, no más que eso, es la verdad es muy poco doloroso. Y bueno, también explicarle al paciente que todas las cuestiones relacionadas con las infecciones de transmisión sexual son todas de ambiente privado, en el sentido de que no se divulga la información, ningún tipo de resultado, queda obviamente todo en el centro donde se realizan las cosas, y eso por ahí tiene el paciente miedo de que la información se vaya, que quien se entera, que quien se lo hace, no. Todo es en el ambiente donde se realiza, la información no va más allá. Claro, y a veces también puede suceder, ¿no? Que uno puede pensar, no, a mí no me pasó, a mí no me va a pasar, pero por ahí uno se hace el testeo y puede ser que tenga una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? No solamente VIH, hay otras, como usted mencionaba justamente, o sea que ninguna persona puede estar exento de esto, o sea, más vale prevenir y hacerse el testeo, bienvenido sea si no tenemos absolutamente nada, pero no cuesta nada, ¿no? Y es gratuito además.
Sí, totalmente, es gratuito y no, la verdad que es algo sumamente sencillo y cualquier persona sexualmente activa está en riesgo hoy de contraer una infección de transmisión sexual. Eh, Muchas de estas infecciones son indolentes, no hay síntomas, o sea que si no nos testeamos realmente no nos vamos a enterar y por ahí sí nos vamos a dar cuenta ya cuando la infección está muy avanzada. Esto ocurre, por ejemplo, hablando del VIH, ocurre tras, puede ser 5, 10, 15 años de infección que aparecen las complicaciones. Si el paciente es diagnosticado antes, realmente son poco los síntomas que va a tener y pocas las complicaciones posteriores. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las hepatitis virales, que son infecciones de transmisión sexual que se tornan crónicas, que desarrollan cirrosis con su etapa muy avanzada. Si se diagnostica antes y se trata antes, también no desarrolla la enfermedad. Entonces, como concepto más importante, por lo menos testiémonos una sola vez, una vez en la vida por lo menos, pero una vez al año sería lo recomendable. Y como les digo, es totalmente gratuito y se puede hacer todos los días en el momento. Perfecto. Por ejemplo, si hay una persona viéndonos, escuchándonos y piensa, ¿no?, que estuvo con una persona con cierto riesgo, etcétera, etcétera, ¿cuánto tiempo tiene que dejar pasar para hacerse el testeo? ¿Puede ir inmediatamente? ¿Tiene que esperar unas semanas, meses? ¿Cómo es esa situación, por ejemplo? Pero como dijo usted, doctora, es importante por lo menos una vez al año hacérselo. Pero, por ejemplo, alguien que dice, no sé, tengo cierta duda, sospecha, etcétera, etcétera, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para hacerse el testeo? Bueno, ese término es el famoso periodo ventana. El periodo ventana es desde que yo tengo, por ejemplo, una exposición sexual de riesgo, estoy con alguien y esa persona creo o me entero o tengo dudas de si puede tener una infección de transmisión sexual, en este caso VIH, deberían pasar por lo menos 3 semanas hasta que el test resultara positivo en caso de transmisión. En esas 3 semanas no voy a saber por qué no se forman los anticuerpos para que den positivas las pruebas. Por tanto, cuando yo tengo uno de estos eventos, está bueno igualmente hacerme el testeo inmediato para saber lo que pasaba antes de la exposición de riesgo y después volver a repetirlo al cabo de un mes. Si al cabo de un mes resultara negativo, bueno, ya no habría riesgo. Perfecto. Y otra cuestión que me parece importante remarcar, ¿no?, es la transmisión a través del sexo oral, ¿no? Que por ahí muchas personas piensan que no se transmite por esa vía, pero también sucede, ¿no?, con el VIH u otras infecciones. Sí, totalmente. Si bien es una vía un poco menos frecuente que la vía sexual clásica, es una vía importante. De hecho, hay muchas infecciones que se manifiestan inicialmente en la boca. Por ejemplo, la sífilis es muy característica, que la primera lesión, la zona donde comienza la transmisión sea en la boca. También existe HPV, existe la gonorrea y el mismo VIH que se pueden transmitir por esa forma. Así que sí, la vía oral es una vía importante.